muchos otros temas que no están resueltos en nuestra sociedad, y tú también lo tocabas. Digamos, el convenio es parte de un problema de relacionamiento entre las comunidades indígenas y el resto de los actores sociales, que es mucho más complejo que solamente, digamos, resolver cómo implementamos el convenio 169. Tiene que ver con un contexto histórico, tiene que ver con una institucionalidad que bien o mal funciona en este país, en donde los pueblos originarios no han participado adecuadamente, debido a muchas razones. Probablemente podemos hablar una mañana entera de cuáles son las razones que explican probablemente el por qué no se han incorporado, como en otros países en donde efectivamente, y en América Latina hay muchos ejemplos donde los pueblos originarios, a lo mejor tardíamente, pero se han ido incorporando en los procesos políticos. Y lo que efectivamente aquí estamos hablando de una discusión política que no hemos tenido, ¿eh? En el sector privado, yo cuando el convenio se aprobó, yo era gerente general de la CPC, nosotros nos acercamos al gobierno a preguntarle, bueno, ¿cómo tienen pensado ustedes implementar el convenio? Y la respuesta nos dejó bastante helado. No, pues el convenio está implementado, la ley indígena resuelve todos los problemas, ¿no? Y esto nos lo dijo no voy a revelar los nombres, pero la autoridad de gobierno, digamos, ¿eh? Entonces, no, pues si no hay nada más que hacer, si la ley indígena está para eso, ¿eh? De hecho fue inspirada en el convenio, lo que en realidad es cierto. Pero dijimos, bueno, pero el convenio es muy vago, aquí hay que tener un reglamento. Bueno, está resuelto, ¿eh? 124 se dictó, ¿cuántos días antes de entrar en vigencia del convenio? No sé, una semana antes, creyendo que con eso estábamos resolviendo y no agravando un problema que desde el punto de vista del sector privado lo anticipamos, pero probablemente no fuimos capaces de tener la fuerza suficiente para poder hacer ver a la autoridad en ese entonces, y ha pasado los 4 años sin que hayamos tenido probablemente esa fuerza para poder hacer ver a la autoridad que este es un problema mucho más complejo que dictar un reglamento que de alguna forma implemente o haga viable algo que digamos tiene una connotación para el desarrollo económico del país, para la convivencia entre los actores, mucho más importante que solamente tener un reglamento que deje a todos contentos. Yo creo que esa visión más global, más política, es algo que entre todos los actores que tenemos que sentarnos en una mesa, no ha existido. Yo no recuerdo cuándo, si es que ha habido alguna ocasión en donde el sector privado, representantes del gobierno, del Estado y representantes de los pueblos indígenas se han podido sentar en una mesa a conversar, pero a conversar de verdad, digamos, con transparencia y con ánimo de ir avanzando. Yo creo que este es un desafío que tenemos todos. Yo lo asumo desde el sector privado, ahora en el ámbito de la generación eléctrica y junto con la minería, probablemente uno de los sectores en donde más necesidad tenemos de relacionarnos justamente con las comunidades aledañas a nuestros proyectos. Lo hacemos directamente cuando eso es posible y hay una relación, si ustedes quieren, privada, como aquí se mencionaba, ¿no es cierto?, pero que desafortunadamente el convenio 169 y el chaleco de fuerza que de alguna forma impone, ¿no es cierto?, y la participación del Estado en este proceso también, a través de lo que hoy día existe, que es el nuevo reglamento que está en la Cancillería hoy día de la evaluación de impacto ambiental, ¿no es cierto?, que establece una consulta indígena que va a ser cuestionada si es que el reglamento llega a salir, ¿no es cierto?, de la Contraloría, y por lo tanto nos coloca en un ambiente de mayor incertidumbre todavía. Entonces, la reacción natural de una empresa es, mira, tengo que arreglar esto de alguna forma, porque lo que yo quiero es confianza, yo quiero certeza, yo quiero saber cuánto me va a costar en recursos, en tiempo, ¿no es cierto?, este problema, para poder efectivamente sacar los números y ver si la inversión me es rentable o no. Yo creo que hay un ánimo, si ustedes quieren, natural, lógico, digamos, de una empresa de querer certezas, y como escribía muy bien Domingo, estamos viviendo en un ambiente en donde estas certezas no se van a despejar en el corto plazo si es que no somos capaces de alguna forma de ir construyendo confianza, de ir construyendo procesos, de ir probablemente introduciendo lo que decía Álvaro, a lo mejor un actor neutral en este proceso. Hay voluntad de parte del sector privado, por lo que yo sé, por lo que yo conozco, por lo que hemos conversado en el sector de generación y en otros sectores como la minería, que estamos a lo mejor más expuestos, la industria de la madera, probablemente a sentarnos a una mesa, a tener una conversación productiva y constructiva. Yo creo que el ánimo está, todos estamos conscientes de que esto está afectando de alguna forma también, no solamente al desarrollo de los negocios de las propias empresas que están detrás de los proyectos, sino también de las propias comunidades indígenas. Yo creo que hay una lógica también evidente de entender que hay
una manera de ver el mundo, una cosmovisión, ¿no es cierto?, una relación con los recursos naturales que hay que preservar, pero por otro lado también hay un progreso asociado, ¿no es cierto?, a la construcción de proyectos que tienen que estar obviamente relacionados con esa lógica, pero también tienen que vincular de alguna forma, y con esto termino, a lo que también Álvaro mencionaba en su presentación, de una lógica que probablemente es particular a lo mejor para cada industria, incluso a lo mejor para cada proyecto, de lograr ese valor compartido. Yo creo que hay una visión que desde el sector privado ha ido evolucionando, que a lo mejor no se ha podido expresar porque estamos en esta posición a la defensiva de no saber con qué me voy a enfrentar, porque al final un proyecto de inversión va a tener que esperar la resolución de la Corte Suprema, porque hasta ahí vamos a tener que llegar, digamos, probablemente en esta no solución de los conflictos, pero que si pudiéramos anticipar y esta lógica de valor compartido pudiera poder expresarse de verdad, digamos, en un contexto que no hemos sido capaces de construir. Yo creo que estamos viendo que hay una oportunidad que tenemos que aprovechar, y tal vez ese es un mensaje que yo creo que en muchas discusiones en el ámbito empresarial se da. Yo creo que esta lógica de defensiva tiene una explicación bien evidente, pero por otro lado también hay una oportunidad que podemos aprovechar efectivamente de hacer un desarrollo mucho más inclusivo. Aquí se mencionó, ¿no es cierto?, hay iniciativas de incorporar de alguna forma también el beneficio social de un proyecto, ¿no es cierto?, en la lógica con la cual tú haces una inversión en una comunidad, que no es hacer la escuelita, sino que simplemente vincular, ¿no es cierto?, con una lógica inclusiva, ¿no es cierto?, a la comunidad, que tendrá distintas expresiones. Probablemente un proyecto minero puede generar mucho empleo, un proyecto eléctrico probablemente genera mucho menos empleo, pero a lo mejor hay otras formas, ¿no es cierto?, de hacer que esa comunidad pueda beneficiarse también, ¿no es cierto?, de esa inversión, y así pasará en otros sectores también. Creo que esa lógica, desafortunadamente, en este contexto de preguntas sin respuestas que tenemos y que estamos enfrentando, no se puede expresar. Y yo creo que si somos capaces de dar pasos en un sentido con urgencia, como que también mencionaba Domingo, y yo comparto plenamente, no podemos esperar hasta que en marzo asuma la nueva autoridad y ahí vamos a pensar cómo lo hacemos, porque si hemos perdido 4 años, yo creo que perder otros 4 años es una perspectiva súper negativa para todos, particularmente para los pueblos originarios, ¿no es cierto?, que tienen además una serie de carencias que aquí se han mencionado, y que yo creo que el desarrollo económico de este país es la única vía por la cual podemos en el fondo ir superando esas carencias que tienen los pueblos originarios. Así que yo termino con eso para dar espacio después a la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Avísenme, por favor, porque yo me tiento con las palabras. Buenos días. Todos. Sí. Tengo la tentación de compartirles más bien mi mirada política de lo que está sucediendo, pero me habían pedido que pusiera una perspectiva un poco más técnica. Entonces voy a partir por lo primero y después, si que me queda tiempo, le entro a lo otro. Lastimosamente solo me queda agregar un elemento de inestabilidad a todo el sistema que estamos analizando, que puede complejizar aún más, porque hemos estado viendo, digamos, el suelo, lo que se puede construir sobre el suelo y en qué estamos, y yo voy a intentar mostrarle lo que es el subsuelo de esta discusión, y que probablemente nos haga desaparecer varios de los criterios con los cuales hasta aquí hemos estado analizando, o los podemos incorporar de alguna manera al debate, en la discusión. Esta inestabilidad sucede en la medida en que los pueblos indígenas se desarrollen en el contexto de una mayor perspectiva internacional, de la generación de un sistema internacional de los derechos humanos, y aparece entonces la lógica de defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Y esa defensa de los derechos, la validación de la existencia de los pueblos indígenas, cae inmediatamente en contradicción con todo el modelo, con todo el sistema de valores, con todo el sistema modélico con que se constituyen los estados de América Latina, particularmente el chileno, que ya tiene conflictos de legitimidad con su propia sociedad no indígena. O sea, la validación del modelo de desarrollo, del sistema democrático, del sistema de valores, está puesto en tensión hoy día. La propia Constitución está puesta en cuestión por muchos sectores. Y entonces los pueblos indígenas, que no tienen el peso político que tienen otros sectores, lo han estado planteando desde hace un buen tiempo y no habían tenido espacio. Entonces ven en esta habilidad
del sistema estatal una buena alternativa de expresarse. Y aparecen entonces lo que nosotros, en un trabajo que estuvimos construyendo con unos colegas, dos visiones respecto al dentro de la mirada del pensamiento político indígena. Por un lado, unos sectores que se plantean desde la reivindicación de la identidad propia, de la autonomía, del autogobierno, del derecho a la libre determinación, y que incluso ponen en cuestión la relación con el Estado y cualquier posibilidad de avance por esa vía, que nosotros hemos llamado posiciones más bien autonomistas, y otro sector que además es muy atractivo, ¿no? Porque es el que aparece en la prensa, es el que tiene mucha posibilidad hoy día de divulgar ideas a nivel académico. Los libros que aparecen o comienzan a aparecer hacen referencia a esas posiciones. Y por otro lado, un arco político importante del mundo indígena que está inserto en la participación en las relaciones con el Estado, que no cuestiona, o tal vez en algún momento sí cuestiona la forma como se constituyó el Estado y esta relación con los pueblos indígenas, pero está disponible a participar dentro de la institucionalidad, que a su vez es duramente cuestionado por los sectores, los segmentos autonomistas. Bueno, a ese segmento que se podría llamar ciudadanista, nosotros hemos llamado participacionista, porque creemos que lo caracteriza es la necesidad de participación política para resolver los problemas que les aquejan. Y por otro lado, es la constitución de un sujeto político autónomo que sea capaz de constituirse a sí mismo y poder dialogar y negociar con quien sea que esté al frente. Sea este Estado, o sean autoridades, o sean autoridades políticas, contextos internacionales. Eso es, no sé si era necesario aquí entrar a dar nombres. Yo creo que ustedes están familiarizados bastante con el debate, pueden ir aislando y tal vez considerando a cada actor en sus posiciones. Nosotros intentamos visualizarlos así. Entonces, luego de eso, la reflexión es: ¿existe un movimiento mapuche o indígena? Porque también en el mundo aymara, en el mundo Rapa Nui, se dan condiciones similares. En el mundo de Rapa Nui incluso se llega a un punto en el cual el resto de los pueblos no lo han planteado hasta ahora. Parliament Rapa Nui está planteando la independencia. En el resto de las declaraciones, incluso del movimiento de autogobierno y autonomistas mapuche, hasta aquí yo por lo menos no he leído declaraciones en que se plantea seriamente la construcción de un proceso de independencia. De hecho, algunos sectores que plantean incluso proyectos políticos de liberación nacional lo están planteando en el marco de un Estado nacional. Entonces, tenemos de todo dentro del arco político, y eso es lo que está un poco de fondo. Entonces, si este sector autonomista, de autogobierno, desconoce la relación con el Estado y reconoce al Estado como el Estado opresor o el Estado usurpador y el adversario con el cual me tengo que enfrentar, todo lo que proponga el Estado de ahí en más está puesto en cuestión y está suspendido en cualquier sentido. Por tanto, todo lo que podemos discutir aquí en cuanto a cuánto podemos avanzar con el convenio o con otras propuestas políticas, caen en un vacío automático. Y por eso a veces es muy difícil dialogar. ¿Por qué yo no puedo dialogar con cierto sector? Por eso, porque el sector no valida, porque ve a una autoridad que va del gobierno y lo ve como a un funcionario gubernamental y lo ve como representante del Estado, que es el adversario político con el cual yo me estaba enfrentando desde que llegó, no sé, Almagro. Desde el requerimiento, no sé si lo habrán leído, ¿no? El requerimiento que hacían los conquistadores, que fue como la primera consulta, ¿no? Es decir, ¿estás de acuerdo con esto? Te irá muy bien, pero si no estás de acuerdo, te irá muy mal y tomaré a tu esclavo y te haré esclavo. Es bien interesante. Voy a partir con eso, pero era muy largo. Esa fue la primera consulta. Bien, entonces, tenemos estas dos posiciones. Obviamente esta otra tiene una prensa bien favorable dentro del mundo indígena, y los sectores que están por participar políticamente dentro de esta institucionalidad, incluso cuestionando la legitimidad de esta institucionalidad,
porque participas dentro de una legalidad, pero la cuestión, tú puedes participar dentro de los procesos políticos con todas las desavenencias que mencionaba Domingo, que es casi un escándalo que en 20 años, por ejemplo, de procesos democráticos no existe ningún parlamentario indígena, salvo Pancho Huecho. Que si uno lo analiza así fríamente es por otras condiciones más que por provenir de un espacio político indígena. Entonces, los movimientos indígenas o el pensamiento político indígena no tiene expresión. Aquellos que reivindican la participación política no tienen expresión en el propio sistema en el cual están reivindicando participar. O sea, nunca ha habido ninguna otra autoridad política significativa. Está relegada la participación política a la CONADI. Y la CONADI cada vez se disuelve más en cuanto a su posibilidad de influir. Bien, entonces, ¿tenemos un movimiento indígena que es bífido y que está bifurcado? ¿O tenemos dos movimientos indígenas distintos? Que en algún momento confluyen, que en algún momento se traslapan. O tenemos más incluso. Pero nosotros por lo menos visualizamos aquello. Segundo punto significativo de las relaciones de las tensiones que existen de gobernabilidad. Las posiciones frente al convenio ahora, visto en esta otra línea. Pero es como, yo he catachado así como 4 posiciones gruesas. Incluso me gustaría, si me hubiese gustado pedirles que levantaran la mano, que está en cada una, con toda honestidad, digamos, ¿no? Hay gente que piensa, voy a partir por esta que es la más dura, hay gente que piensa que fue una tontera firmar el convenio 169, que no se sabía lo que se estaba firmando, que fue un error firmarlo, y que en una de esas, si en 10 años no pasa nada, lo podríamos desinscribir. O denunciar, perdón. Y ya, y volvamos a lo que estábamos antes. No solo del mundo no indígena, no solo del empresariado, que a veces se escucha más, pero también del mundo indígena. El que dice, bueno, y ahora voy a tener unas instituciones que se interponen, creo que alguien lo decía, se interponen entre nosotros, pero vamos directamente con la empresa, déjame a mí con la empresa. Otros sectores que consideran que el convenio 169 debiera aplicarse puro y simple, que es suficiente como está ahí, que no hay que entrar en reglamentación, que no hay que entrar en ningún detalle. Que vamos y apliquémoslo, y apliquemos la consulta, además es autoejecutable y tiene argumentos suficientes. Ustedes se pueden después inscribir en cualquiera de estas comisiones. Luego hay quienes, tal vez son los más numerosos, ¿sí? Están por un reglamento, ¿no? Que hay que reglamentar en los procesos de consulta, colocarle etapas, colocarle características, ver qué medidas se van a consultar, qué vamos a entender por susceptibilidad de afectación directa. Bueno. Y esos han sido los que han estado trabajando en el gobierno y han visto que cada vez se le bajan más gente. Y a medida que empiezan a conocer las posibilidades que tiene un reglamento, dicen, pero ¿sabes qué? Parece que un reglamento no nos va a alcanzar. Porque empiezan a colocar algunos puntos. ¿Y quién va a poner plata para esto? ¿Dónde van a poner los recursos para hacer esta consulta? Porque las comunidades van a querer llegar a la consulta con un nivel técnico más o menos, como hacen aquí, equiparado en la cancha, para que yo pueda debatir con las empresas, o con el Estado en primer lugar, que llevan funcionarios, abogados, asesores técnicos. Por el otro lado puede estar la empresa con abogados, asesores técnicos, y la comunidad solo el dirigente. Entonces, ¿quién pone la plata para que la comunidad tenga asesores técnicos? O sea, lo primero que intentaron decir, no, es que al Estado no le corresponde pagar asesores técnicos, y la discusión duró poquito, porque entonces no tiene ningún sentido seguir conversando. Bueno, y la última posición que uno visualiza en el tema del convenio es la que estamos por avanzar hacia una ley de consulta, con la que yo me inscribo. Antonia, que me precedió, también lo dijo. Y creo que de Domingo también se articuló en esta comisión. En esta comisión. No voy a ocultar los jueces. Tenemos que convencerlo que es perfecto. Entonces, ya, creo que me queda nada. Entonces estamos en un punto de catástrofe en que no ha sido, que entonces genera mayor inestabilidad en el sistema, por donde lo queramos analizar, y es que un sector importante de los pueblos indígenas visualiza cualquier elemento que venga del Estado con esa desconfianza que ustedes decían, pero lo califica como ilegítimo,
y existe todo un segmento que no tiene ninguna fuerza política, porque los mismos sectores que quisieran que estos tuvieran más fuerza, los que están por una ciudadanía indígena participante, para que pudieran tener un diálogo político con otros sectores, están lejos de eso.